¿Sabías que el típico romance de instituto suele durar unas 3 semanas? Pues Katie, Thomas y Greg Hallander desafiaron esa estadística con la friolera de 40 años. La primera vez que se cruzaron fue cuando Katie estaba en primero y Greg en segundo. A partir de ese momento, fueron inseparables. De hecho, el suyo fue un amor genuino, casi mítico, que soportó las pruebas del tiempo y permaneció impoluto. Curiosamente, Kat y yo estuvimos casados durante aproximadamente 30 de esos años. Por aquel entonces, creía que nuestra felicidad era auténtica. Nuestro matrimonio trajo satisfacción, y el nacimiento de nuestra hija, Joan, no hizo sino profundizar nuestro vínculo. En general, durante esos años me sentí satisfecho. Permítanme presentarles a alguien que puede ponerles al corriente de este importante acontecimiento. Soy Thomas Marsal y Katie ha sido mi abnegada esposa durante casi 3 décadas. Como ya he mencionado, Kat y Greg fueron novios en el instituto y, de hecho, ella perdió su pureza por Greg. Es un hecho conocido que la mayoría de los romances de instituto acaban con el tiempo. Sin embargo, en su caso, parecía más bien un paréntesis temporal. Como Greg iba un año por delante de Katie en los estudios, pretendía amasar riquezas después de graduarse para casarse con ella. A lo largo de nuestro matrimonio, mi esposa compartió a menudo este relato. Después de la secundaria, Greg se embarcó en un trabajo de oleoducto en Alaska con su tío, lo que marcó el comienzo de los problemas. Parece que Greg dejó de mantener correspondencia poco después de llegar, dejando a Kat sola. Durante su último año de instituto, se planteó brevemente salir con alguien llamado Sam Simpson, pero su corazón seguía firmemente unido a Greg. A pesar de la paciente espera de Kat, Greg permaneció ausente y poco comunicativo. Evidentemente, Greg encontró satisfacción en el trabajo de oleoducto y adoptó un estilo de vida un tanto nómada, convencido de que su amada Katy seguía esperando a que él se hiciera rico y la barriera de sus pies. A su regreso, sin embargo, la realidad pintó un cuadro diferente. La vida avanza como siempre, y nada permanece estático. Así le ocurrió a Katie, que cursó estudios superiores, obtuvo su título y se cruzó conmigo en una fiesta cuando tenía 24 años. Aunque yo era un poco mayor. A los 29, nos complementábamos bien. Me enamoré de ella al instante y creí que ella sentía lo mismo por mí. Nuestro matrimonio fue típico, salvo por un pequeño contratiempo. 2 días antes de nuestra boda, llegó una carta de Greg, parecido al hijo pródigo que vuelve a casa, instando a Kat a reunirse con él. Afortunadamente, la madre de Kat intervino, aconsejándole que se centrara en su nueva vida y no perdiera el tiempo con Greg, al que se refería como esa basura. Después de algunos momentos emotivos en los que temí que Kat cancelara la boda, siguió adelante. Como mi mujer echa de menos a Kat y a Mars, cuando Greg apareció ya estábamos de luna de miel y, en su desesperación, al parecer se alistó en los marines. Tras la luna de miel, nos establecimos en nuestras nuevas rutinas. Kat trabajaba como enfermera y yo como perito de seguros para una gran empresa. Aunque mi matrimonio seguía siendo sólido, había un problema recurrente. Greg empezó a enviar mensajes de texto a Katie, y ella respondía de buena gana. Cuando le pregunté si era necesario, se puso a la defensiva, insistiendo en que él era solo un viejo amigo que necesitaba apoyo por ser soltero y estar en los marines, y que ella solo le escribía para levantarle el ánimo. No puedo alegar ignorancia, ya que estaba al corriente de su correspondencia constante con ella y también de las cartas recíprocas de ella. A pesar de los esfuerzos tanto de su familia como míos, ella persistió hasta que llegó la noticia de que él se había casado con alguien de su destino, poniendo fin a su comunicación y devolviéndome la tranquilidad. Durante los 3 años siguientes, solo recibió 3 tarjetas de Navidad de Greg, y eso fue todo. Durante esta pausa en la comunicación con Greg, nació nuestra hija Joan. Con nuestra recién nacida a cuestas, Kat y yo unimos nuestras fuerzas y trabajamos diligentemente para construir una casa y una granja que proporcionaran a Joan una buena vida. Aquellos días fueron buenos y trabajamos juntos en armonía para criar y educar a nuestra hija. Sin embargo, como ocurre a menudo, surgió un trastorno. Un día, Katie recibió una carta de Greg. Aunque nunca habló de ello, observé que nuestro consumo de sellos iba en aumento, lo que me llevó a concluir que había reanudado la correspondencia con él. A pesar de ello, opté por pasarlo por alto, considerando su deber proteger la democracia mientras yo velaba por el bienestar de mi familia. Si decidían escribirse, lo consideraba asunto suyo,
independientemente de mis sentimientos. Con el tiempo, Kat empezó a contarme algunas cosas que había averiguado de Greg. Se había divorciado de su primera mujer, pero se había vuelto a casar. Había estado en combate y, al parecer, había sido condecorado. Mientras yo escuchaba con atención parcial, Katie hablaba con orgullo de su antiguo marine. La corregí suavemente, recordándole que él prefería que lo llamaran marine, no soldado. Katie se rió dulcemente y comentó que debía ser prudente. Verla hablar de él me entristeció, pero mantuve la esperanza de que algún día lo superaría y se centraría en nuestra familia. Por desgracia, ese día nunca llegó. Greg había servido en los marines durante 30 años, se había casado y divorciado 3 veces y había ganado suficientes medallas como para rivalizar con el general Patton. Me di cuenta con consternación de que, mientras Greg se había vuelto más encantador con mi mujer a lo largo de los años, yo simplemente había envejecido y me había vuelto más predecible. Mi único consuelo era la esperanza de que Greg, una vez licenciado, se estableciera lejos de nosotros. Lamentablemente, no fue así, y aquí estamos ahora. Nuestra hija Joan es ahora una mujer adulta casada con un hombre maravilloso llamado Frank Campbell. Una noticia aún más agradable es que esperan su primer hijo. A los 60 años espero con impaciencia llegar a los 65 años, cuando podré jubilarme y disfrutar de los años que me quedan en paz y tranquilidad. Katie sigue estando tan radiante como siempre y tiene la capacidad de hacer que mi corazón lata a 1000 por hora. Poco me imaginaba que la paz de mi vida pronto se haría añicos. Un jueves, al volver a casa, encontré a Kat impecablemente vestida, informándome de una reserva para cenar a las 7. Inicialmente perplejo, busqué en mi memoria algún aniversario o cumpleaños olvidado, solo para darme cuenta de que no era el caso. Así que le seguí la corriente y me dirigí a nuestro dormitorio para refrescarme e intentar igualar la elegancia de Kat. La cena fue fantástica y el restaurante estaba abarrotado, lo que me hizo sospechar que Kat tenía en mente algo más que disfrutar de la comida. Cuando llegamos al final de la cena, me volví hacia ella y le dije, «Muy bien, ahora puedes decirme que estoy de buen humor y que no voy a montar una escena». Una de mis idiosincrasias es que nunca pierdo los nervios en público. Trabajar en el sector de los seguros te enseña a mantener la compostura en público, y ese hábito se traslada a mi vida personal. Kat entendía esto de mí. A lo largo de los años, cada vez que tenía algo potencialmente molesto que contar, elegía un lugar público para dar la noticia. Esta noche sentí que algo andaba mal con solo mirarla a la cara. Después de 30 años juntos, te vuelves experto en leer a tu pareja. Esta noche tenía una sensación de presentimiento, convencido de que me arruinaría la velada. Finalmente, con aprensión, me dio la noticia. «Tom, creo que deberías saber que Greg ha vuelto». De repente me sentí mareado, pero sabía que no era culpa de la comida. La miré fijamente, esperando más información, pero Kat se limitó a mirarme pensativamente. Finalmente, rompí el incómodo silencio. «Cuando dices que ha vuelto, ¿quieres decir que ha vuelto de vacaciones?». Sacudió la cabeza y dijo en voz muy baja, «No, Tom, no está de vacaciones. Le han licenciado del ejército y se ha comprado una casa a 2 calles de la nuestra». Con eso, mi nivel de pánico comenzó a subir y rápidamente interrumpí. «Y se va a vivir allí con su, ¿qué?, tercera mujer». Y de nuevo me dijo tranquilamente que no, que se había vuelto a divorciar. Pero esta vez tuvo que perder parte de su pensión por culpa de ella. Intenté reprimir mi rabia, pero no pude evitar murmurar gilipolleces. «Es demasiado». Algunos comensales cercanos me miraron sorprendidos. Mis palabrotas no se debían a que Greg hubiera perdido parte de su pensión por culpa de su ex, sino a que se había mudado más cerca de nosotros y yo necesitaba entender su motivación para hacerlo. Me volví más firme. «Katie, no viste a Greg, ¿verdad?». La expresión de su cara respondió a mi pregunta. Ni siquiera respondió cuando le hice mi siguiente pregunta, ¿cuándo y cómo ocurrió esto, Katie? También parecía un poco abatida cuando contestó. «Ayer pasó por nuestra casa para decirme que ahora somos vecinos». Mi corazón se aceleró y continué con el interrogatorio, muy asustado por lo que pudiera descubrir. «¿Te acostaste con él, Kat?». Una vez más su expresión me lo dijo todo antes de confesar. «Lo hice, Tom, pero no es lo que piensas». La miré a los ojos y casi gruñí. «Creo, Kat, que mi fiel esposa se acostó con alguien que no era su marido».
Ahora explícame por qué no es lo que creo. Lo hice porque me necesitaba, Tom. Cuando se me acercó parecía tan perdido. Está luchando con la ansiedad o algo sobre el divorcio, y me necesitaba desesperadamente, así que traté de ayudarlo. Te amo, Tom, pero me doy cuenta de que todavía amo a Greg, también. Así que ahí estaba. Mi mujer se había acostado con Greg, y él utilizó el trastorno de estrés postraumático y el divorcio para volver al corazón de Kat y a su cama. La miré fijamente y hablé tan firmemente como siempre en nuestro matrimonio. Está bien, Kat, el daño está hecho. Podemos superar esto y recuperar nuestras vidas. Pero no puedes volver a acostarte con él. ¿Lo has entendido? Me miró con lágrimas en los ojos y dijo en voz baja pero firme, no puedo prometerte eso, Tom. Le quiero y me necesita más que a ti. Fue chocante oír esas palabras de ella, pero un restaurante público no era el lugar adecuado para nuestra confusión privada. Le hice señas al camarero para que me trajera la cuenta. 10 minutos después, estábamos en el coche de vuelta a casa cuando volví a insistir. Kat, ¿cómo puedes estar con él sabiendo que tiene su marido? ¿Has olvidado los votos que hicimos hace casi 30 años? ¿Recuerdas? Abandonando todo lo demás, empezó a llorar abiertamente y entre sollozos confesó, lo siento, Tom, pero él me necesita y nos hemos vuelto a encontrar. No puedo soportar la idea de perderlo a él o a ti. No sabía qué decir o hacer para que lo dejara ir. Con un deje de frustración en la voz, exclamé, bueno, ¿y entonces qué? Nos turnamos los días libres. A él le toca por Año Nuevo y a mí por Navidad. Basta, gata. No puedes tener dos hombres. Dejó de llorar y me miró con una expresión peculiar. ¿Qué tal un descanso, Tom? Ahora me tocaba a mí sentirme avergonzado. ¿Qué sugieres, Kat? Ella cambió de tema. Escucha, Tom, ¿recuerdas hace unos 18 años cuando te tomaste un año sabático para cursar tu máster? Hiciste lo que había que hacer y luego volviste a tu trabajo y todo fue bien. Sacudí la cabeza con irritación. Kat, ¿cómo puedes comparar el que yo obtuviera un título que beneficiaba a la familia y a la empresa con tu relación con este tipo, que en este momento solo os beneficia a vosotros dos? Entré en el garaje y apagué el motor. Kat extendió la mano y me tocó la cara, haciéndome una súplica cariñosa. Tom, me perdí mi último año de instituto con Greg y si hubiera tenido ese año, quizá no estaríamos enfrentándonos a esta situación esta noche. Dame este año y nos libraremos de Greg y prometo ser la mejor esposa para ti. Necesito este tiempo. Tom, por favor. Experimenté una mezcla de emociones, tristeza, dolor, shock y depresión. El impulso de agarrar el cuello de Katie y apretarlo hasta que sus ojos se oscurecieran surgió dentro de mí. Sin embargo, recordé las historias de la cárcel y cómo los maridos golpeadores perdían su libertad y sus propiedades en arrebatos de ira. Afirmé, de acuerdo, Kat, si esto es realmente lo que deseas, siéntete libre de proceder. Pero es crucial que tengas en cuenta que no esperes mi aprobación y que me dejes ser. No quiero verte ni saber nada de ti en todo el año. ¿Entendido? También ten en cuenta que en un año puede que no tengas a nadie a quien volver. Esperaba que las estrictas condiciones que le imponía para sus vacaciones pudieran apagar su entusiasmo, pero parecía inútil. Parecía sorda a mis palabras. Después de aceptar. Tras besarme la mejilla, me expresó su gratitud y me aseguró que no me arrepentiría. Sacudí la cabeza y le transmití que era demasiado tarde y que ya me arrepentía. Esa noche ya deseó acercarse, pero yo opté por ignorarla. La sola idea de verla con Greg me producía náuseas y no soportaba la cercanía física. Mientras nos preparábamos para acostarnos, cogí una almohada y le dije que dormiría en la habitación de invitados. Me di cuenta de que esto le dolía profundamente y una parte de mí se alegró, esperando que reconsiderara sus planes. A la mañana siguiente, me desperté con la esperanza de que lo de anoche no hubiera sido más que una aberración y que Kat cambiara de opinión. A la luz del día, me equivoqué. Al entrar en la cocina, la encontré preparando el desayuno, con cara de haberle tocado la lotería. Me sonrió y señaló el calendario que colgaba de la pared. No pude evitar fijarme en que la fecha de hoy, 6 de junio, estaba rodeada por una gruesa línea negra. Sentado a la mesa, contemplé la ironía de esta fecha. En 1944,
miles de soldados y marineros lucharon para liberar a Europa de la tiranía. Sin embargo, hoy he perdido a mi mujer a manos de otro opresor. Katie parecía casi mareada mientras me servía el desayuno. Colocándolo delante de mí, me dijo: comprendo tus preocupaciones, amor mío, pero dentro de un año volveré contigo y seré solo tuya. Realmente necesito este tiempo para aclarar las cosas. Te prometo que no te arrepentirás. Me sonrió satisfecha antes de continuar. Llamé a Greg esta mañana mientras dormías y le informé de tu permiso para mis vacaciones. Que me recojan 1 hora. Con cada palabra que pronunciaba, mi corazón se hundía, pero me sentí obligado a darle otra oportunidad. Kat, no tienes que seguir con esto. Te imploro que te tomes más tiempo para reconsiderarlo. No puedes estar segura de que en 1 año te librarás de él. Enfócate en liberarte de él y trabajar en reparar nuestro matrimonio. Te pido que no te arriesgues a destruir lo que tenemos. Me sonrió con aire de superioridad y habló suavemente. Tom, agradezco el amor que me has demostrado concediéndome este tiempo. Créeme, sé lo que hago. Nuestro matrimonio será aún más fuerte cuando regrese. Ahora tengo que terminar de hacer las maletas, cariño. Así que termina tu desayuno. Con eso, ella salió de la cocina, señalando efectivamente su salida de nuestro matrimonio. A pesar de lo insípido de la comida, terminé de comer y procedí a vestirme. Al entrar en nuestro dormitorio, vi a Kat con 3 grandes maletas llenas de sus pertenencias. Me sonrió cariñosamente y comentó: creo que tengo todo lo que necesito. Por favor, llévale estas maletas a Greg al porche. La miré sin comprender antes de responderle que no. Su expresión cambió a sorpresa ante mi negativa. Continuando con mi respuesta negativa, escucho. Si estás decidida a destruir 30 años de matrimonio, tú y ese idiota podéis llevaros las maletas juntos. No te ayudaré en esa estúpida empresa. Está claro. Kat parecía al borde de las lágrimas antes de replicar irritada: no es un idiota. Greg es un hombre maravilloso y un héroe que sirvió a nuestro país. Ha hecho más que tú. Me di la vuelta y murmuré: sí, ha recibido medallas mientras yo me pasaba 5 días a la semana trabajando para mantenerte a ti y a nuestra hija. Puede que tengas razón, pero no tiene sentido. Katie arrastró todo su equipaje escaleras abajo hasta la entrada, lanzándome miradas desdeñosas con cada bolsa que cogía. Poco después, un coche llegó a nuestra casa y un hombre, que supuse que era Greg, empezó a cargar sus pertenencias desde nuestro porche. Katie le gritó que iría enseguida antes de volver para despedirse de mí. Nos quedamos torpemente frente a frente, y yo rompí el silencio primero. Si de verdad vas a seguir adelante con este tonto plan, recuerda las condiciones. No quiero ningún contacto durante todo el año. Me di cuenta de que empezaba a asimilarlo y me contestó dócilmente: lo comprendo, Tom, pero todo se arreglará. Ya lo verás. Recuerda que aceptaste darme este año. Esperó mi respuesta, pero yo permanecí en silencio. Finalmente, con una expresión más perpleja, dijo en voz baja: te quiero de verdad. Se inclinó para darme un beso, pero en el último momento me aparté, así que se conformó con tocarme la mejilla. Me apresuré a decir: no puedo besarte sabiendo que vas con él. Con lágrimas en los ojos, salió corriendo de casa y se echó en sus brazos. De pie en la puerta principal, la vi abrazarse apasionadamente a él, sintiendo que la rabia se apoderaba de mí. 2 minutos después, la entrada de mi casa estaba vacía, reflejando el vacío de mi corazón al darme cuenta de que mi mujer era ahora la pareja de otro hombre. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y fui a la ferretería a comprar cerraduras nuevas. Me pasé toda la mañana cambiando las cerraduras de la casa y actualizando los códigos de seguridad del sistema de alarma. Afortunadamente, eso me mantuvo ocupado y desvió mis pensamientos de Katie. Sin embargo, una vez que terminé, la tristeza volvió a invadirme como una ola en la orilla. Entonces recurrí a lo que muchos harían en una situación así. Apagué el teléfono de casa y empecé a beber en exceso. Aunque pretendía aliviar el dolor de la pérdida de Katie, resultó inútil. Mi batalla contra la bebida excesiva continuó hasta el domingo por la mañana, cuando se me acabaron las copas, un alivio porque me sentía física, espiritual y mentalmente agotado. Finalmente me fui a la cama y caí en un profundo sueño, solo para ser despertado por un golpeteo en la casa.
Me tambaleé tratando de localizar la fuente, que resultó ser mi hija Jo, llamando a la puerta principal. Al dejarla entrar, se mostró sorprendida por mi estado y por el penetrante olor a bebida que había en toda la casa. Sus primeras palabras fueron: ¿qué pasa, papá? Luché por concentrarme en medio del martilleo de mi cabeza, pero conseguí responder: ¿qué quieres decir? Me miró con expresión perpleja antes de guiarme a la cocina. Necesitas café y comida, papá. Así podrás explicarme lo que te pasa. Una hora más tarde, con la comida en el estómago y el café en la mano, le conté todo lo que sabía sobre su madre y Greg. Decir que estaba sorprendida sería quedarse corto. Papá, déjame que te lo aclare. ¿Pretende mamá tomarse un año de descanso de nuestro matrimonio para reavivar las cosas con su antiguo novio del instituto? Asentí con la cabeza y le dije que sí, que algo parecido. Las preguntas que me hizo a continuación reflejaban las que yo llevaba haciéndome desde el viernes. ¿Cuál es tu plan, papá? La miré fijamente y las palabras parecieron salirse de mis labios. Mañana volveré a decir que estoy enfermo y consultaré a un abogado. Joan puso cara de tristeza y especuló: no puedo creer que mamá haga esto. Quizás sea un trastorno mental. Respondí con una expresión inexpresiva. La verdad es que no lo sé, Jo. Me miró con una tristeza que no había visto antes. No lo sé, papá. Quiero aconsejarte que lo reconsideres, pero francamente, esta parece ser tu mejor opción. Joan se quedó conmigo unas horas más, incluso preparó la cena para más tarde. Cuando se marchó, me besó una vez más y me pidió disculpas. Antes de marcharse, le pregunté por qué había venido hoy. Me miró a los ojos. Mamá llamó y me pidió que viniera a ver cómo estabas, pero no me explicó por qué ni dónde estaba. Asentí con la cabeza, fingiendo comprensión. De acuerdo, gracias y conduce con cuidado, cariño. El lunes me puse bastante enferma y también tuve una reunión con un abogado. Mis instintos sobre Katie eran correctos. Aunque el divorcio se inclinó a mi favor debido a la resistencia de mi cónyuge, impidiéndole reclamar la mitad de mi pensión, otros bienes compartidos quedaron sin resolver. Ahora estoy seguro de que tomarme un descanso de Katie podría suponer una oportunidad para liquidar esos bienes. Las 3 semanas siguientes pasaron rápidamente y me sorprendió lo fácilmente que me adapté a la soledad. En el lado positivo, sentí que me quitaba un peso de encima. Sin embargo, al dejar de ser responsable de otra persona, el inconveniente era que me despertaba y me acostaba solo. No supe nada de Katie hasta mediados del 1 de julio. El sábado visité FLYNNS, una taberna de lujo de nuestra ciudad, donde me senté en la barra mientras ellos entraban, cogidos de la mano como adolescentes encaprichados. Su pasión mutua era palpable. Ajenos a mi presencia, observándolos de cerca, noté el porte musculoso y moderadamente atractivo de Greg, comprendiendo la atracción de Katie, aunque él parecía ejercer control sobre ella mientras ella accedía de buen grado a sus deseos. Él hablaba y ella escuchaba, concentrándose en sus palabras mientras se levantaba para ir al baño. Al verme en la barra, me dedicó una tímida sonrisa. Al salir del baño, se acercó a mí vacilante. «Hola Tom, ¿cómo estás?» A pesar de las ganas de despedirla, mantuve el decoro y le contesté: «Oh, todo lo bien que se puede estar cuando la esposa de 30 años se va con un pervertido. ¿Qué puedo hacer por usted?» Mis comentarios sarcásticos parecieron confundirla, pero se mantuvo firme. «Tom, necesito entrar en nuestra casa. Dejé allí algunos objetos personales, pero mi llave no funciona. Cuando intenté entrar el otro día». Seguí sonriendo y respondí en tono amistoso: «Bueno, Kat, no debería sorprenderte que tu llave no funcione en mi casa ya que ya no vives allí». Se quedó mirándome con expresión desconcertada antes de que yo volviera a hablar. «Creo que será mejor que vuelvas con tu novio antes de que se preocupe». Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras se daba la vuelta y se alejaba, y yo volví al asunto más apremiante de terminarme la copa. 2 minutos más tarde, sentí una mano áspera en el hombro mientras me giraba en la silla para enfrentarme a un Greg muy molesto. Idiota. Has hecho llorar a mi mujer y no me gusta». Sentí que se preparaba para abofetearme y se me aceleró el corazón al darme cuenta de que podía dominarme antes de que llegara la ayuda. Con más convicción de la que sentía, pasé a la ofensiva. «Estás hablando de mi mujer, no de la tuya. Y desde que me la robaste,
no tienes nada que decir en nuestros asuntos. Pégame si quieres, pero atente a las consecuencias con la policía. Pude ver las ruedas girando en su cabeza, sabiendo que Greg no era la herramienta más afilada en el cobertizo, pero eso me animó a continuar mi asalto verbal. Ahora tienes dos opciones. Una, pegarme y pasar tiempo en prisión. O dos, desaparece de mi vista y siéntate. Mi corazón latía desbocado y una parte de mi cerebro gritaba, ¿por qué resistirse? Pero mantuve una fachada de valentía mientras Greg reflexionaba sobre sus opciones. Afortunadamente, en ese momento intervino el encargado, preguntando por el alboroto. Greg lo fulminó con la mirada antes de refunfuñar que no había problema y retirarse lentamente hacia Katie. 5 minutos después, pagaron la cuenta y se marcharon. Esa noche, de camino a casa, me pregunté qué objetos personales quería Katie de la casa y decidí averiguar. Pasé unas 3 horas buscando infructuosamente hasta que descubrí unas cajas debajo de su cómoda. Debajo había cartas de Greg dirigidas a Katie. A medida que las leía, me quedaba claro que esta aventura con Greg llevaba años gestándose. Una carta, fechada 5 años antes. Es reconfortante saber que aún me extrañas. Cuando regrese, estaremos juntos. Tendrás que encontrar la forma de librarte de tu débil marido. Leerlos todos era como hojear una novela barata. Muchas detallaban sus planes con Kat o recordaban sus días en el instituto. Cuando terminé, la vida sin Kat se había vuelto notablemente más sencilla. No supe nada de Kat hasta el 1 de septiembre, día de mi cumpleaños. Al volver a casa del trabajo ese día, encontré un plato cubierto y una tarjeta de cumpleaños en el porche. Al llevarlos al interior, descubrí que había preparado mi guiso favorito. La tarjeta me deseaba un feliz cumpleaños con una nota dentro que decía: Tom, sé que se supone que no debemos comunicarnos, pero no podía ignorar tu cumpleaños. Sueño con nosotros todas las noches, y sé que para finales de este año, yo seré tuya y él se habrá ido. Por favor, nunca dejes de quererme ni nos abandones. Kat, mi hija Joan me había estado vigilando de cerca desde la marcha de Kat y me llamó el día de mi cumpleaños. Tras un rato de charla, por fin me reveló el verdadero motivo de la llamada. Papá, sabes que doy a luz dentro de 3 semanas, ¿verdad? ¿Cómo podría olvidar el nacimiento de mi primer nieto? Sí, lo sé, cariño, y Frank debe estar preocupado. Una breve pausa me alertó de un posible problema cuando ella continuó. Papá, Frank y yo cenamos con mamá y Greg. Mamá quiere estar presente cuando nazca mi bebé y quiere que Greg esté con ella. Sé que tú y mamá acordasteis no comunicaros durante un año, pero podrías hacer una excepción conmigo por esta vez, por favor. Enterarme de que Joan y su marido habían cenado con ellos me sorprendió, pero no iba a estropear el nacimiento de su primer hijo. De acuerdo, Joan, puede venir y traerlo si es necesario. Joan no tardó en corregirme. Papá, déjate de insultos. No es tan mal tipo y hace feliz a mamá. Hacía años que no la veía tan alegre. Me quedé piedra. Luego me invadió la rabia y repliqué. Tu abuela le insultó hace años. Nada ha cambiado. Primero cenáis todos juntos y ahora le defiendes. No sé qué trama, pero poco a poco está alejando a mi familia de mí. Por curiosidad, ¿cuándo vas a empezar a llamarle papá? Habló rápidamente, con pesar evidente en su voz. Papá, lo siento mucho. No quería decir eso. Me imagino cómo te sientes y lo siento de verdad. Interrumpí sus disculpas y le dije fríamente, no pasa nada. Olvídalo. Escucha, tengo algo en el horno que necesito atender. Compórtate. Me dijo que me quería y colgó. Probablemente fue entonces cuando me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma y que había llegado el momento de resistir. En primer lugar, empecé a liquidar mis activos para reducir mi patrimonio neto. En segundo lugar, me despojé del miedo y volví a entrar en el mundo. Los días siguientes fueron estresantes. En primer lugar, recibí asesoramiento jurídico sobre gestión de activos de mi abogado. Después, obtuve un seguro de autodefensa en forma de arma aturdidora preparada para cualquier altercado con Greg. En tercer lugar, reservé un viaje a Las Vegas en octubre y, en cuarto lugar, busqué compañía en internet, con la esperanza de encontrar a una mujer de mi edad que buscara una relación estable y duradera. En cuanto a mis posesiones, tengo la opción de utilizarlas o dárselas a otros.
Dado que mi cónyuge no reside conmigo, parece ser mi responsabilidad decidir cómo dividir nuestras pertenencias. Lo que me intrigó de esta situación es la gran flexibilidad que me otorgaba para configurar mis planes de futuro. Durante el parto de Joan, yo estaba en mi lugar de trabajo y mi secretaria contestó al teléfono. Era su marido, Frank. Lleno de alegría al comunicarme que había sido abuelo, le di la enhorabuena y me dirigí rápidamente al hospital. Al llegar, localicé la habitación de Joan y me dirigí directamente allí. Al acercarme a la puerta, oí su conversación con Katie. Mamá, lo que papá y tú estáis haciendo no tiene ningún sentido. ¿De verdad quieres perderlo a manos de Greg? La voz de Katie era tranquilizadora. No te preocupes, Joan. No perderé a tu padre. Su amor por mí es demasiado fuerte para que se vaya nunca. Además, lo que comparto ahora con Greg es increíble. Es difícil de expresar, pero cada día se siente como en el instituto, solo que mejor ahora que podemos estar juntos físicamente. Me trata como si fuera su princesa, y me enamora cada noche. Nunca en mi vida había experimentado una cercanía tan increíble. Lo echaré mucho de menos cuando vuelva con tu padre. La voz de Joan destilaba desdén. Mamá, no quiero ir a hablar de tu vida en la cama con Greg. Reconozco que es un hombre excepcional, y los dos parecéis perfectamente compatibles. Pero quiero que mi hijo tenga abuelos que estén juntos, no separados o discutiendo. Por favor, mamá, tienes que volver con papá, y será mejor que lo hagas antes de que sea demasiado tarde. Puede que sea aburrido y predecible y definitivamente no está en la misma liga que Greg, pero papá siempre estará ahí para ti. Greg es, sin duda, un buen partido, pero todos los barcos acaban zarpando. Por el contrario, papá es una presencia firme. No te abandonará si lo haces todo bien. Si es necesario, ruégale de rodillas, pero convéncele de que te acepte de nuevo. Hubo un breve silencio antes de que Joan suplicara fervientemente, mamá, no esperes demasiado, podrías perderle. La voz de Kat traicionó una vez más su equivocación. No tienes que preocuparte por tu padre y por mí. Cuando acabe con Greg, me recibirá con los brazos abiertos. La voz de Joan contenía una fuerte dosis de escepticismo. Entiendo que creas que conoces a papá, pero lo he visto y he hablado con él y parece que está cambiando y no para mejor. Parece amargado y más distante desde que te fuiste. ¿Estás realmente dispuesta a arriesgar el buen matrimonio de 30 años por tu novio del instituto? Como ya había oído bastante, aproveché la oportunidad para entrar en la habitación y exclamar con una sonrisa forzada, hola. Enhorabuena por tu nuevo hijo. Debéis de estar encantados. Me acerqué y abracé a Joan, ignorando deliberadamente a Katie. Era inmaduro por mi parte, pero parecía más fácil en aquel momento. Katie me miró mal, pero Joan sonrió y preguntó, ¿ya lo has visto, papá? Negué con la cabeza. No, cielo. Solo he venido a ver cómo estabas. Al final. Cansada de los insultos, Katie intervino en tono poco amistoso. Hola, Tom. ¿Qué tal estás? La miré por un momento, luego redirigí mi atención a Joan, preguntando por el nacimiento y el nombre del bebé. Al mencionar el nombre, la cara de Joan se iluminó y exclamó feliz, Frank y yo estamos de acuerdo en que queremos llamar a nuestro bebé Thomas como tú, papá. Katie se excusó solemnemente diciendo que iba a ver al bebé cuando se fuera. Tomé las manos de Joan y hablé en tono serio. Joan, sabes que tu madre y yo probablemente no nos reconciliaremos. Pude ver que mis palabras la golpearon con fuerza. No, papá, no lo creo. Pronto recapacitará y volverá a casa. Mis ojos se humedecieron mientras continuaba, cariño, ahora me doy cuenta de que nunca fui suficiente para tu madre. ¿Pronto ocurrirá algo? El asombro y la incredulidad cruzaron su rostro. ¿Qué? Sonreí con tristeza. En un futuro próximo iniciaré los trámites de divorcio, después de aclarar algunas cosas. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras hablaba. Ay, papá. Le dije a mamá que debería suplicar para que volvieras. Pero ya es demasiado tarde, ¿no? Asentí con la cabeza. Sí, no podré reconciliarme con ella. Los recuerdos de su traición serían demasiado para mí. Pero, por favor, no le digas nada todavía. De acuerdo. Asintió y me atrajo hacia sí para darme un beso.
Charlamos unos minutos más sobre diversos temas, evitando a propósito mencionar a mi mujer o a su amante. Finalmente, le prometí que volvería al día siguiente y la dejé admirando al bebé. Me dirigí a la sala infantil y encontré a mi nieto entre otros muchos bebés. Me sorprendió lo pequeño y precioso que era, dándome cuenta de la belleza del momento. Frank se me acercó, interponiéndose entre Katie, Greg y yo. Con una sonrisa, me dio un puro. Toma, papá, fuma para celebrarlo. Me metí el puro en el bolsillo y le di a Frank una palmada en la espalda. Lo dejaré para más tarde, hijo. Gracias, Frank. Ver a mi mujer y a su amante cogidos de la mano como adolescentes me dio náuseas. Escucha, Frank, volveré mañana cuando haya menos gente y el aire sea más fresco, si me entiendes. Frank sonrió con complicidad. Lo entiendo perfectamente, papá, y no te culpo en absoluto. Mientras me preparaba para salir, Kat me llamó tímidamente. Dios, Tom, parece que fue ayer cuando traíamos a nuestro bebé a casa y ahora es surrealista que nuestro bebé tenga uno propio. El tiempo vuela, pero vuela demasiado rápido. La miré, todavía de la mano de Greg, y salí de la habitación sin decir palabra. Me miró desconcertada mientras los dejaba allí de pie. Llegó octubre, que resultó ser mi mejor mes desde la marcha de Katie. Me aventuré a Las Vegas con la intención de dar un golpe en las mesas y perder como excusa para disminuir nuestro patrimonio común. Sin embargo, lo que hizo que el viaje fuera realmente agradable fue la mujer que encontré allí. Miranda, una mujer madura de unos 50 años, me sorprendió con su profesión continuada, explicándome que muchos hombres buscan una mujer mayor. Y en mi caso, tenía razón. Miranda era cara, pero me hizo sentir más vivo de lo que me había sentido en años. Por primera vez desde que Katie se fue, no la echaba de menos. Miranda era hábil tanto dentro como fuera de la cama, y mostraba un interés genuino por mí, indagando detalles sobre la que pronto sería mi exmujer y su nueva pareja. Antes de que terminara la noche, Miranda sabía tanto de mí como yo. Conmovida por mi historia, me acarició suavemente la cara antes de marcharse. Tom, solo te conozco desde hace unas horas, pero me siento obligada a decirte algo. Eres una buena persona y eso es algo raro de encontrar. Créeme. Como he visto y estado con miles de hombres, puedo contar con una mano los que realmente me han gustado y respetado. Tú eres uno de ellos. Tu esposa no tiene idea de lo que está dejando ir. Sin embargo, no dejes que sus acciones y tonterías cambien lo que eres. Y si alguna vez vuelves a la ciudad, llámame porque me encantaría volver a verte. Miranda y mi viaje a Las Vegas me dejaron más desconcertada que cuando llegué. Reflexionando sobre las palabras de Miranda, me di cuenta de que tenía razón. A pesar de que Katie había sido una esposa y madre devota durante 3 décadas antes de su traición, yo estaba decidida a vengarme. No, me negaba que este matrimonio me dejara rota. A mi regreso de Las Vegas, di instrucciones a mi abogado para que empezara a redactar los papeles del divorcio. Además, decidí reunir más información sobre Greg Haalander. Siguiendo la recomendación de mi abogado, contraté a una empresa para que investigara sus antecedentes desde el instituto hasta la actualidad. A pesar de los elevados honorarios del bufete, no lo dudé, sabiendo que la mitad de los gastos se cubrirían con la parte de Katie. Seguro de la minuciosidad del bufete, confiaba en que me proporcionarían toda la información necesaria antes de que Chris lo hiciera. También abordé el tema del traslado a una sucursal de nuestra empresa. Al principio mi jefe se mostró sorprendido, dada mi anterior aversión al traslado, pero prometió estudiarlo e informarme. El Día de Acción de Gracias se presentaba como el siguiente obstáculo al que tenía que enfrentarme. Joan me llamó una semana antes de las fiestas para invitarme a cenar con ellos. Cuando pregunté por la presencia de su madre y sus acompañantes, me confirmó con dudas que estarían allí. Al oír esto, decliné firmemente la invitación y terminé la llamada. Sorprendentemente, mi cuñado se puso en contacto conmigo. Posteriormente, Frank llamó a mi despacho y solicitó una reunión. Acordamos una hora y quedamos en un bar del centro de la ciudad para tomar algo tranquilamente. Esa noche, noté que Frank estaba agitado. Tras intercambiar las primeras palabras de cortesía, pedí 2 whiskies dobles. Intuyendo que algo preocupaba a mi yerno, me senté y escuché cómo Frank me contaba lo que estaba pasando con mi mujer y mía. Papá, no te lo vas a creer, pero las dos están encaprichadas con él.
Todo es Greg esto y Greg aquello. ¿Crees que es el tipo del anuncio de cerveza? El hombre más interesante del mundo, dijo Frank antes de dar un sorbo a su bebida. Me sorprendió su franqueza y empecé a preguntarme por qué había venido a convencerme de que asistiera a Acción de Gracias. Necesitaba entenderlo, así que le pregunté, ¿he entendido bien, Frank, que no apruebas al querido señor Hallander? Frank me miró con evidente enfado. Papá, este hombre es arrogante, egocéntrico, egoísta y, lo que es peor, está tan enamorado de sí mismo que no entiendo que le quede sitio para Katie. Al darse cuenta de su arrebato, su expresión cambió a una de remordimiento y se retiró rápidamente. Lo siento, papá. No quería faltarte al respeto. Lo tranquilicé con una sonrisa. No te preocupes, hijo. No te ofendas. Cuando empezaste a llamarla Katie en vez de mamá, parecías destrozado cuando te dejó. Desde entonces le he perdido todo el respeto. Ahora tengo curiosidad. ¿Por qué te afectó su partida, si se puede saber? Su rostro se enrojeció de ira una vez más. Seguro que durante el tiempo que estuve con Joan os disteis cuenta de que nunca hablé de mis padres con vosotros, y os agradezco que nunca preguntarais por ellos. La verdad es que mi madre engañó a mi padre. Después de eso, se separaron y mi padre nunca se recuperó. Bebió hasta caer en el olvido y mi madre murió en un accidente de coche con su amante. Desprecio a los tramposos, y ahora que Katie se ha convertido en uno, ya no la soporto. Estoy fingiendo por el bien de Joan, pero estoy preocupado. Nunca había oído hablar de los padres de Frank y empaticé con su dolor. Pero también me intrigaba su aprensión. Frank, mencionaste estar preocupado. ¿Qué te preocupa, hijo? Dio un sorbo a su vaso, pidió otro y se volvió hacia mí. Puede que te moleste con esto, pero me lo has pedido. El dicho, de tal palo, tal astilla, me preocupa. Si Katie se ha convertido en una infiel y no deja de alabarlo ante mi mujer, ¿cuánto tardará Joan en caer en la tentación de desviarse también? Mis cejas se alzaron ante su preocupación. Ya veo por dónde vas. Me uní a él, dando un sorbo contemplativo a mi bebida, reflexionando sobre mis próximos pasos. Escucha, Frank, no pierdas la esperanza. Tengo algunas sorpresas en la manga y creo que las cosas podrían empezar a cambiar en el nuevo año. Además, entre nosotros, tengo planes para que sean unas buenas navidades para ti y Joan, pero no tanto para los demás, ¿ya me entiendes? Frank sonrió por primera vez desde que nos sentamos, y pasó los 15 minutos siguientes intentando sonsacar mi información, en vano. Cuando terminamos nuestra reunión, volví a sonreír. ¿No te olvidas de algo, Frank? Me miró perplejo. ¿Qué, papá? Le puse una mano en el hombro. No deberías intentar convencerme de que me porte como un niño grande y vaya a Acción de Gracias. La sonrisa de Frank se ensanchó. Vaya. Vale. ¿Vendrás a Acción de Gracias, papá? Negué con la cabeza. No, pero te agradezco la invitación. Joan me llamó 2 veces más antes de Acción de Gracias, rogándome que asistiera, hasta que por fin me decidí. Mira, Joan, cuando tu madre me dejó en junio, le dejé claro que no habría contacto durante un año. Ella quería terminar nuestro matrimonio. Ya rompí esa regla una vez por el nacimiento del pequeño Thomas, pero no partiré el pan con ellos. Entendido. Llegaron las vacaciones y tuve una cena congelada. Me sentía solo y triste, pero era mejor que ver a Katie y Greg intercambiar miradas. Llegó diciembre y con él la inminente perspectiva de otra fiesta familiar. Las temía, pero sabía que serían las últimas que tendría que soportar. Diciembre resultó ser un mes lleno de acontecimientos. En primer lugar, la empresa me ofreció un puesto en Spokane, Washington, a partir de enero. Acepté. En segundo lugar, llegó el informe del investigador privado sobre el señor Hallander, y era revelador. Al parecer, el viejo Greg tenía un historial de infidelidad, con 3 exmujeres que se divorciaron de él por infidelidad. También tenía hijos de mujeres que no eran sus esposas, por los que pagaba una pensión alimenticia. Además, su última esposa recibió la mitad de su pensión en el divorcio, y él fue degradado de un 18 a un 16 en su último año en el cuerpo. En resumen, su situación económica y moral era bastante dudosa, por no decir pésima.
La última noticia positiva es que Katie recibirá los papeles del divorcio el primer día laborable después de Navidad. Ahora el viejo espíritu navideño estaba corriendo a través de mí. Telefoné a Joan para hablar de los planes navideños y, una vez más, abogó por una auténtica reunión familiar. Cuando pregunté por la asistencia de Greg, Joan se puso furiosa. Papá, tienes que aceptarlo. Ahora forma parte de nuestra familia, te guste o no. La interrumpí bruscamente. Tienes razón. No me gusta. Pero por el bien del niño, allí estaré. Joan parecía realmente complacida cuando exclamó, gracias, papá. Esto hará muy felices a todos. Dudaba que fuera así, pero ¿quién era yo para estropear la diversión? 2 días después, al volver a casa del trabajo, sonó el teléfono e instintivamente contesté, ¿hola? La línea permaneció en un silencio incómodo y estuve a punto de colgar cuando por fin respondió una voz. Tom, soy yo, Kat. ¿Qué te pasa, Kat? ¿Te has hecho daño? Su voz sonaba dubitativa. No, estoy bien, Tom. Pero quería darte las gracias por aceptar venir por Navidad. Ahora me doy cuenta de lo mucho que te he herido. Nunca hemos pasado unas vacaciones separados en 30 años. Me sentí miserable en Acción de Gracias sin ti, y he estado recordando tanto sobre nosotros últimamente, que interrumpí su viaje nostálgico. Bueno, Katie, me alegra oírte reflexionar sobre nosotros. Sin embargo, debo recordarte que cuando iniciaste esta separación, insistí en que no hubiera comunicación entre nosotros. Hice una excepción para el día de Navidad, así que creo que debemos terminar esta conversación ahora. Adiós. Después de colgar, me sentí fatal. Nunca le había hablado con tanta dureza en nuestros 30 años de matrimonio. Pero por muy culpable que me sintiera por mis palabras, no se comparaba con el día en que me dejó. El mes pasó lentamente, dejando tiempo suficiente para las compras navideñas. Me aseguré de comprar regalos para todos. Además, empaqueté mis cosas para el nuevo trabajo y alquilé un coche para cruzar el país. También hablé con una servicial mujer de mi nueva oficina que me informó de que había seleccionado unos cuantos apartamentos amueblados cerca de la oficina. La agradable sorpresa fue que me los enseñaría personalmente a mi llegada a Spokane. Sí, todo estaba encajando para mí. Al llegar a casa de Joan y Frank el día de Navidad de diciembre, descubrí que Katie y su pareja ya habían llegado. Joan me abrazó calurosamente, comentando la sorpresa antes de volver a los preparativos de la cena. Sonreí para mis adentros, pensando, si ella supiera la verdadera sorpresa que era. Frank me saludó, cogió mi abrigo y yo pregunté rápidamente si podía ver a mi nieto. Frank asintió, mencionando que el bebé estaba dormido en el cuarto de los niños, pero que podía visitarlo tranquilamente. Entré y observé la figura dormida ante mí, una oleada de emoción me invadió. Consciente de que pronto partiría, pero incapaz de quedarme. Al notar movimiento detrás de mí, Katie se acercó silenciosamente y se puso a mi lado. No pude evitar sentir la ironía de que ella debería haber estado aquí desde junio. Katie susurró, tenemos un nieto maravilloso, Tom. Lleno de tristeza, respondí, sí, Katie, pero ¿a quién llamar abuelo? ¿A mí o al tonto? ¿O a los dos? Katie pareció sorprendida. ¿Por qué dices eso? Eres el único abuelo que tendrá este niño, Tom. Murmuré en voz baja, esperemos que tengas razón, Katie. Y salí de la habitación. Las horas siguientes estuvieron llenas de conversaciones entre Frank y yo, mientras Joan, Kat y Greg parecían perdidos en su propio mundo. Me decepcionó la rapidez con que mi hija cayó rendida a los encantos de Greg. Frank parecía igualmente descontento, pero le tranquilicé prometiéndole cambios esa noche. Sus ojos brillaron mientras susurraba, eso espero, papá. Ya no soporto a ese tonto cerca de ella. A este paso, el infierno pronto se arrimará a Joan. La cena estaba servida y, aunque la comida era deliciosa, faltaba compañía. Una vez más, no sentí ningún deseo de conversar con mi esposa o su pareja, y Frank también parecía indeciso a la hora de hablar. El único que habló fue Greg, que deleitó a las mujeres con historias de su valentía. Ver a Greg con su pequeño club de fans me ponía enfermo. Después de cenar, Joan llevó al bebé al salón y todos nos reunimos observando a mi familia.
Me di cuenta de que podría ser la última vez que compartiéramos un momento así. Joan parecía feliz mientras le indicaba a Frank que repartiera los regalos. Cuando lo hizo, Joan nos dio regalos a su madre, a Greg y a mí. Katie recibió un jersey, Greg una tarjeta regalo y yo una corbata. Regalos prácticos pero poco inspirados, muy parecidos a cómo me percibía mi mujer y mía. Cuando Frank, Joan y el bebé desenvolvieron los regalos de Katie y Greg, Joan sonrió y se rió mientras Frank se mantenía educado pero distante. Cuando todos terminaron de abrir sus regalos, la sala se quedó un poco en silencio y todas las miradas se volvieron hacia mí y mi bolsa de regalos. Rompiendo el silencio, declaré, para concluir este maravilloso fin de semana, quiero daros a todos los regalos que os merecéis por estas fiestas. Me levanté, cogí la bolsa que había traído y entregué a Frank y Joan un sobre grande envuelto en papel de fiesta. Joan abrió el envoltorio con entusiasmo mientras Frank observaba. Mientras Joan rebuscaba entre los papeles del sobre, su grito de alegría llenó la habitación. Al darse cuenta de su contenido, Katie se removió en su asiento, ansiosa por saber qué contenían los papeles. No perdió el tiempo. Joan la puso al corriente, exclamando, «Mamá, papá nos dio tu casa gratis. Sin hipoteca. Ahora podemos irnos de este alquiler». ¿No es increíble? La expresión de Katie vaciló mientras me miraba con preocupación. ¿Por qué has hecho esto, Tom? ¿Dónde vamos a vivir? Le lancé una mirada penetrante, esperando transmitirle mis sentimientos. No te preocupes, Katie. Pensando en todo. Toma, esto es para ti. Le entregué una tarjeta y una caja envuelta, y vi cómo abría el papel y dejaba al descubierto una pulsera. La sorpresa pintó su cara al sacarla, lo que me llevó a decirle, «Mira la inscripción». Yo la escribí. Observando el disgusto de Greg por su regalo, Katie dio la vuelta a la pulsera, revelando el agradecimiento por los mejores 30 años de mi vida, Tom. Miré a Greg, notando su ceño fruncido, mientras Katie parecía desconcertada. «Tom, gracias, querido. Es precioso, pero te has olvidado de escribir con amor». Le ofrecí una sonrisa. No me olvidé de Katie. Simplemente decidí no mentir. Mi amor por ti se ha ido desvaneciendo en los últimos meses. Esta pulsera es mi despedida y un recordatorio de lo que sacrificaste por tu pareja. Además, el lunes recibirás los papeles del divorcio. Oí a Joan inhalar bruscamente mientras la cara de Katie se torcía de incredulidad y desesperación. Inclinando la cabeza hacia la postal de la tarjeta, intenté expresar mi gratitud por los maravillosos años y por nuestra hija. También hay un cheque por la mitad de nuestros activos líquidos, aunque no es mucho, $195 gastados durante tu ausencia. La casa estaba destinada a mi hija cuando dejaste nuestro matrimonio, explicaba más adelante en la tarjeta. Volviéndome hacia Greg, me anticipé a la tormenta que se avecinaba. Este regalo también es para ti. Entregando a Katie otro sobre grande, parecía atónita. Dentro está todo lo que tu amante ha estado haciendo desde que os separasteis en el instituto. Creo que lo encontrarás una lectura interesante. Antes de que pudiera terminar, Greg estalló, amenazando, «Te voy a arruinar, hijo de puta». Greg se desplomó en el suelo con un ruido sordo cuando mi arma aturdidora hizo contacto, asegurándose de que permaneciera incapacitado. Joan y Katie se levantaron y yo le di otras 2 descargas en la ingle para asegurarme de que seguía en el suelo. Acercándome a él, comenté, sintiendo el dolor. «Bueno, déjame decirte que tu agonía no es nada comparada con perder a la mujer que aprecié durante 30 años por una escoria como tú». Katie sollozó como si se acabara el mundo cuando me volví hacia ella. «Sé que no soy tan excitante como tú, sargento, pero no olvidaré lo que hiciste», le dije, administrándole otra descarga por si acaso, deleitándome con sus convulsiones. «Esto nunca pasa de moda». Volví a mirar a Katie, haciendo acopio de más bravuconería de la que me permitía mi destrozado corazón. «En fin, ya que pareces disfrutar con este asunto, te voy a hacer el regalo definitivo, Katie. La libertad. Ahora puedes vivir tu vida siendo mimada de día y entretenida de noche. Perfecto para una traidora como tú, ¿no?» Katie luchó por hablar, ahogándose. «No, no se suponía que pasara así. Iba a volver contigo en junio, Tom. Te quiero.
Temblaba como una hoja en medio de una tormenta mientras Juanne corría a consolarla, y yo volví a darle un zapatazo a Greg antes de que Frank interviniera nervioso. No deberías volver a hacerlo, papá. Podrías destrozarlo. De pie junto a mi convulsa némesis, miré a las dos mujeres que amaba más que a nada. Ahora me voy. Gracias por este día tan bonito y por esta vida tan maravillosa, porque probablemente no volveré a veros. Posiblemente nunca. Las dos mujeres se quedaron mudas, mirándome como si fuera un extraño. Frank me entregó el abrigo con una sonrisa de satisfacción. Antes de irme, me dirigí a mi hija, que me miró con miedo por primera vez. Joan, tómate esto como una lección. Si sigues el camino de tu madre, sufrirás igual que ella. Lo perderás todo. Tu marido, tu casa, tus posesiones y el amor de tu vida. Acercándome a la cuna del pequeño Tom, toqué su mejilla y susurré, adiós, bebé. Tal vez nos volvamos a ver algún día. Pero lo dudo. Aún sonriendo, me fui hacia la puerta, despidiéndome de la silenciosa habitación. Feliz año nuevo a todos. Cuando llegué al coche, las mujeres ya se habían recuperado del shock. O quizá Greg se había recuperado. Pero oí claramente una voz desesperada gritando, no. Esto no me puede estar pasando a mí. Encendí el motor y pensé en Las Vegas, de camino a Spokane, donde volver a ver a Miranda no sería desagradable. Al dar marcha atrás, Frank salió de la casa, sonriendo y saludando, y yo le devolví el gesto antes de conducir hacia una nueva vida en el oeste.